Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues esta noche vamos a hablar de un material controvertido como el que más, y no es otro que el cannabis. Como sabéis, en este canal nos gusta seguir de cerca esas baterías del futuro y por lo tanto esos elementos que tienen todas las papeletas para ser la batería del futuro o que al menos podrían estar a la altura y si no, pues muy por encima de lo que viene siendo la batería del litio actual. Bueno, pues el grafeno, lo venimos siguiendo de cerca. Resulta que sí, reúne todos los requisitos para ser la batería del futuro, pero se encuentra con una gran zancadilla que no es otra que el precio de producción, dado que no es fácil de producir a nivel industrial ese grafeno. Ahí está el quid de la cuestión, cuando se consigue hacer de forma industrial. Como sabéis, andamos siguiendo de cerca este tema. Aquí en España tenemos Gravat Energy, que parece ser que lo hace. En fin, por ahí van los tiros, el grafeno y su producción industrial para conseguir esa batería. Bueno, si lo tuviéramos, luego a lo mejor después habría unos intereses también por medio, pero bueno, por lo menos que no sea por no tenerlo, ¿no? Bien, pues resulta que hay un grupo, el grupo Mitlin de la Universidad de Alberta, en Canadá, que se han puesto con el cannabis a nivel de batería y dicen que las prestaciones no tienen nada en absoluto que envidiar a las del grafeno. Claro, hemos dicho dónde estaba la limitación del grafeno, ¿no? Que es obtenerlo a nivel industrial. Bueno, pues en este caso resulta que el cannabis nos valdría con la corteza interior de este. Para que nos entendamos, claro, en países como España, por ejemplo, pues está prohibido el cultivo de cannabis, que es raro, ¿verdad? Y resulta que hay pocos países donde esté permitido. Uno de ellos es China, también tenemos Canadá y Reino Unido, por ejemplo. Aquí en estos países se permite el cultivo de cannabis, el cultivo masivo, pues para tanto como para textil como para elementos de construcción. Bueno, pues en este caso, en estos países, utilizan esos cultivos y hay un sobrante, hay un biorresiduo, y ese biorresiduo es la corteza interna del cannabis. Por lo tanto, hay toneladas que precisamente no saben, las empresas que se dedican a él no saben cómo deshacerse de este biorresiduo. Bueno, pues concretamente, lo que los científicos del grupo Mitlin han podido hacer es precisamente emplear este biorresiduo, esta corteza interna. ¿Y de qué forma lo han hecho? Pues lo han puesto a hervir, lo han calentado, como quien dice en una olla, vamos, en una olla. Aquí la cosa de industrializarlo sería el tamaño de esa olla, pero así sería la cosa. Han puesto este biorresiduo y a la temperatura de 177 grados centígrados aproximadamente ya tendríamos el producto finalizado y el producto serían nanoláminas de carbono. Eso es lo que se consigue tras este calentamiento de esa corteza interna. Bueno, pues estos científicos nos dicen que con estas nanoláminas de carbono tenemos algo muy similar a lo que vendría siendo una nanolámina de grafeno. Entonces, tan similares que las prestaciones también son similares. Por lo tanto, pues han conseguido experimentar con ello, lo pondrían a modo de electrodos, arrollado en modo de electrodos, pues muy parecido al manejo del grafeno, lo que pasa que en este caso varía que la obtención de este material sería mucho más fácil, como digo, y tendríamos los electrodos de esa batería. En cuanto al electrolito de esta, pues sería un simple líquido iónico y ya tendríamos no la batería terminada, sino el supercondensador, porque optan, según las condiciones de este elemento, optan más hacia el supercondensador que hacia la batería, dado que, bueno, pues por condiciones parece ser que se presta más. El supercondensador pues puede entregar corrientes de una forma bastante más rápida que lo que viene haciendo una batería. Bueno, pues aquí tendríamos lo que vendría siendo otra batería más del futuro, de tantas como hemos visto ya, que está a la altura del grafeno, que tiene por lo visto unos rangos térmicos de trabajo incluso mejores que los del grafeno. Según nos dice David Mitlin, estaríamos ante el supercondensador más capaz para montar en vehículos eléctricos ahora mismo.
a la altura del grafeno en cuanto a prestaciones. Si nos vamos a condiciones de trabajo, tendríamos un rango térmico que podría estar por encima del grafeno. Parece ser que entrega y que tiene bastante buena densidad energética dentro de un espectro bastante amplio de temperatura. Y bueno, pues esto es lo que nos dicen los científicos que han estado con el tema. Pero claro, ¿cuándo se pusieron con el tema? Pues por lo que he visto, sería alrededor de 2010. Han pasado 7 años, ya estamos como siempre. ¿Y qué ha pasado con este supercondensador? ¿Ha evolucionado? Mira, qué poquitas fuentes he visto a este respecto, poquísimas. No se sabe absolutamente nada de hasta dónde se ha llegado con esto. Lo que sí se sabe es que el cannabis está prohibido en la inmensa mayoría de países, España entre ellos. Y claro, aquí pues la cosa es, se prohíbe, ¿por qué? Se prohíbe el uso recreativo, ¿qué es lo que se prohíbe? Porque si tenemos una planta que se puede utilizar como textil, que es el caucho, para construcción, elementos de construcción y ahora para hacer supercondensadores, ¿por qué no se puede cultivar esta planta? Porque es psicoactiva y se utiliza para uso recreativo. Pues qué sé yo, y el alcohol no es psicoactivo, por ejemplo, y el alcohol sí que se permite. Eso sí, nos recuerdan que tenemos que hacer un uso prudente del alcohol. Pues se podría hacer lo mismo, ¿no? Recomendar el uso prudente de la marihuana, por ejemplo, salvo que el alcohol en ningún caso puede aliviar enfermedades, puede aliviar síntomas de enfermedades, y sin embargo la marihuana sí que lo hace, y sobre todo en casos de enfermedades que cursan con dolor. Y son muchas las personas que tienen enfermedades crónicas de este tipo que lo tienen que hacer y consumen marihuana y bueno, pues en muchos casos lo comentan, en otros no, pero a fin de cuentas probado está y desde luego consigue paliar el dolor en muchas enfermedades. Incluso hay asociaciones que se puede ir a coger marihuana para este tipo de cosas, incluso en muchas de ellas hay doctores hasta que la recetan bajo su responsabilidad con el consiguiente riesgo que esto conlleva. La verdad es que mi reconocimiento desde aquí para este tipo de doctores que dan un paso más sabiendo que están haciendo un bien por esas personas. Pero dejando el tema psicoactivo aparte, resulta que el responsable del efecto psicoactivo no es otro que el cannabinoide THC, lo que es el tetrahidrocannabinol, que contiene determinados tipos de marihuanas. Pero resulta que para este tema de la batería tampoco debe ser este tipo de marihuana dentro de todas las que hay. Digamos que hay muchas, pero se podrían dividir en dos grupos, que son las psicoactivas, con este componente, el THC, o las no psicoactivas, cuyo componente sería el CBD o lo que es lo mismo el cannabidiol. Ese sería el cannabinoide predominante en una y en otra. Bueno, pues ¿por qué no se legaliza la plantación de las de CBD, de cannabidiol? Por ejemplo, las no psicoactivas. Pues llegados a este punto no veo el porqué, porque es una sustancia que a nadie perjudicaría, que serviría para un sinfín de cosas y sin embargo prohibida está. Me temo que una vez más aquí estamos encontrándonos con algo que no es exactamente lo que se nos dice, porque si tenemos esa alternativa, pues creo que, no sé, ¿por qué no se puede dar al botón de permitirlo? En fin, a lo que íbamos. 2010, se experimenta con este tipo de supercondensador, pero no se sabe absolutamente nada al respecto a día de hoy. Esperemos que la batería de grafeno vaya por otro camino y que este material sí pueda ver la luz montado en esas baterías que tantas ganas tenemos de ver y que probablemente veremos el mes que viene cuando hagamos esa visita a Gravat Energy y todas estas preguntas que nos están surgiendo aquí, pues intentaremos hacerlas, a ver qué nos cuentan allí donde se cuece el grafeno. Y por cierto, esto me recuerda, que se me quedó en el tintero de otras ocasiones, el deciros que ya que voy a ir por allí, pues me gustaría que me dejarais una serie de preguntas que quisierais hacer cada uno de vosotros una vez que estemos allí. Bueno, pues dentro de esas preguntas, las más interesantes, las que veamos que podemos encajar, las haremos,
y a ver cómo nos la responden. Por otra parte, deciros que este viaje a Yecla se va a hacer bastante llevadero, porque además de los que ya habíais pulsado ese botón de PayPal que teníamos por ahí para contribuir con lo que cada cual quisiera, pues habéis seguido contribuyendo muchos de vosotros, con lo cual pues deciros que va a ser bastante llevadero este viaje, agradeceros ese gesto que habéis tenido de esta idea que surgió de vosotros mismos, lo de ese botón de PayPal, y nada más, a ver si un día de estos ya podemos tener fecha para saber cuándo iremos para allá. Lo dicho, si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.